En esta oportunidad vamos a hacer un estudio juntos, que es el estudio de la conversión. ¿Por qué vamos a hacer un estudio? Porque la Biblia indica que nosotros deberíamos ser estudiantes, discípulos del Señor Jesucristo. Y un discípulo tiene que tener esa disciplina para conectarse con las Sagradas Escrituras y tomar nota. Y no solamente tomar nota, sino luego masticar, meditar en lo que está estudiando. Quiero comenzar este estudio donde desarrollamos la conversión con la cita de Mateo 11:27. Escribe ahí, Mateo 11:27. El Señor Jesucristo dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien es el Hijo lo quiere revelar. Mateo 11:27. Ahora, escribe seguidamente Hechos 4:12. El libro de Hechos, capítulo 4:12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tercera cita, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para que podamos fundamentar estas tres primeras citas bíblicas, porque esta es la base y la introducción de lo que vamos a desarrollar. De esto depende el desarrollo del resto. Quiero que sepas, Dios está aquí, los seres humanos están aquí. Había una separación entre Dios y los seres humanos producto del pecado. Vino Cristo y por medio de la cruz tenemos una comunión entre Dios y la humanidad. Solamente por Cristo aquí está la unión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, está aniquilando, está diciendo que todo lo demás es mentira. Por eso el discípulo de Jesucristo, el que se dice cristiano, tiene que entender que hay un solo nombre, hay un solo mediador. Y te lo digo con todo el amor del mundo. Yo sé que hay muchas personas que creen en otras entidades, hay muchas personas que creen en vírgenes y les oran a las vírgenes, pero no es lo que la Biblia dice. Cuando leemos 1 de Timoteo 2:5, Hechos 4:12, Mateo 11:27, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Muchas personas me han preguntado: ¿se le puede pedir a los ángeles? ¿Se puede uno orar invocando al arcángel Miguel por protección? Quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 y 10. ¿Se le puede pedir en oración a los ángeles? Apocalipsis 19, versículo 9, versículo 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. O sea, el ángel le estaba diciendo a Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, esta información. Ahora, ¿qué hizo Juan cuando recibe esta información de un ángel? Juan se arrodilla. Por eso es que el versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, él se postra ante los pies de un ángel y el ángel enseguida lo corrige. El ángel le dice: él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel enseguida corrige a Juan
para que no le diera adoración al ángel, porque el ángel no merece adoración sino Dios. En conclusión, volvemos a la primera base. Hay un solo mediador. Hay un solo nombre que se nos entregó. Y yo sé que muchas veces nos cuesta con nuestro intelecto entender esto, pero por esa razón hablamos siempre de que nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. Que nosotros no estamos en la posición para cuestionar a Dios cómo Él decidió comunicarse con nosotros y a quién eligió. Eligió a Jesús. Partiendo de esa base, vamos a desarrollar una doctrina que se llama la conversión. ¿Por qué? Porque dijimos que primero es el espíritu y el alma y el cuerpo, el primer video, luego hablamos del nuevo nacimiento, ahora vamos a hablar de la conversión. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Creer en Cristo es suficiente? ¿Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Creer en que Jesucristo es el Mesías es suficiente para que tú sientas la certeza de que eres salvo y que tienes ya un puesto VIP en el reino de los cielos, que tienes acceso al paraíso? Si nosotros leemos Mateo 8:29, si nosotros leemos Santiago 2:19, nos damos cuenta que los demonios también creen que Él es el Mesías, también creen que Él es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Creer en Cristo es suficiente? La respuesta es: no es suficiente creer en Cristo, porque los demonios creen en Cristo. La diferencia está en que no se arrepintieron. No es suficiente creer en Cristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros acudimos a este libro, en este libro conseguimos la salvación. En este libro conseguimos buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Aquí hay buenas noticias. Ahora bien, siempre les digo que para poder tener acceso a esas buenas noticias, para tener acceso a la salvación, hay condiciones. Hay condiciones. Y las condiciones para una genuina conversión que te lleva a la salvación, anótala, son la fe y el arrepentimiento. En la fe y en el arrepentimiento hay una completa conversión. La fe y el arrepentimiento. Si creer en Cristo no es suficiente, ¿qué más se necesita? Bueno, se necesita una conversión. ¿Y qué implica una conversión? Bueno, tenemos fe y arrepentimiento. Voy despacio para que vayas tomando nota. Una conversión es que crees en la decisión que hiciste. Si tú hiciste una oración de fe, si la hiciste conmigo en los días pasados, donde tú le pides perdón a Jesús, donde tú le abres las puertas de tu corazón, donde tú haces esa muestra de fe, tú tienes que creer que lo que hiciste no es simplemente fue un momento de emoción y ya, no es simplemente una emoción transitoria y ya, es un comienzo. Y ese comienzo tiene que tener una cualidad, y es que se despierta un hambre insaciable por las cosas de Dios. Necesitas tener un encuentro diario con Dios. Empieza el Señor a transformarte, porque una conversión es una persona que está en un constante cambio. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 5:17, para hablar de la conversión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando tú estás en una conversión, cuando tú crees en esa oración de fe que hiciste, tú empiezas a decir, bueno, la Biblia me dice que esto no le agrada a Dios, voy a esforzarme por cambiarlo.
Voy a creer que este es el comienzo de un antes y un después. Voy a alejarme un poquito de las cosas del mundo que me hacen daño. ¿Y por qué te digo que un poquito? Porque sabemos que radicalmente, que una decisión tajante no se puede hacer, porque la carne reclama y demanda. Entonces empiezas progresivamente a alejarte y alejarte de las cosas que te hacen daño, de las cosas que te torturan. Si hay sentimiento de envidia, si hay amargura, si hay enojo, si hay maldición, si hay una persona que tienes que pedirle perdón, tú vas y le pides perdón. Si lo que estás escuchando te contamina, tú dejas de escucharlo. Si hay un influenciador que lo que estás viendo, lo único que hace es denigrar a la mujer, lo único que hace es maltratar al género femenino, tú no tienes por qué seguirlo, porque eso no debería de alegrarte, eso no debería darte risa. ¿Por qué no te da risa? Porque está vejando, está maltratando la imagen preciosa de una dama. Eres una nueva criatura y con lo que se identifica el mundo, ya tú no te identificas. Y podrás ser una persona con millones de seguidores y eso no indica que lo que distribuye es correcto. Porque si tú quieres saber qué es correcto e incorrecto, la Biblia te lo dice. La Biblia te dice qué está bien y qué está mal. Segunda de Corintios 5:17, te lo acabo de leer. Una nueva criatura. Vamos a seguir fundamentando esa conversión. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate que deja claro, a los que le aman. Cuando tú profesas ese amor de Dios, que empiezas a tener esa hambre por su palabra, empiezas a pasar tiempo con Él a solas, empiezas a discipularte, a hacer estas anotaciones para estudiar, para meditar, Dios empieza a darte mayor iluminación para que entiendas su revelación y cosas que antes no veías, las empiezas a observar. Cosas que antes no escuchabas, la empiezas a escuchar porque empiezas a despertar tus sentidos espirituales y como consecuencia empiezas a alejarte del mundo para estar cerca de Dios. Te alejas del mundo para estar cerca de Dios. Seguimos fundamentando qué es la conversión. Vayamos un momento a Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Te explico rápidamente. En el libro de Gálatas, Pablo está exponiendo porque consiguió un problema. Los Gálatas estaban diciendo que sí, ciertamente Jesús es la verdad, es la vida, pero también querían judaizar. Quiere decir que los que no eran judíos los querían judaizar. O sea, si tenían el prepucio en su pene, porque la ley de Moisés dice que había que circuncidarlo, lo querían circuncidar. Y Pablo expone aquí que ni siquiera el que tiene la circuncisión o el que no tiene la circuncisión vale algo, sino una nueva creación, dando y dejando claro que no es los ritos, no es la ley, la antigua ley. No está refiriéndose a eso, no está refiriéndose a sacrificios, está refiriéndose a que tú tienes ya una completa convicción de que hiciste una decisión de fe y tú decides cambiar, tú quieres cambiar, tú quieres transformar tu vida para que cada día te parezcas más a Jesucristo. Esto implica disciplina, valentía, obediencia, perseverancia. Es para valientes, porque es difícil viviendo en el mundo decirle al mundo no quiero eso. Es difícil anteponerte y decir yo no estoy de acuerdo con eso cuando la multitud aplaude eso. Pero ese es el llamado de los creyentes, ese es el llamado de los seguidores de Cristo. Fíjate lo que dice el pastor Armando Alducin, cómo lo define mi pastor. La conversión significa
que el pecador ya no es lo que era y se convierte en alguien que no era. Te lo repito, la conversión significa que el pecador ya no es lo que era y se convierte en alguien que no era. Tú no te has dado cuenta que cuando tú empiezas a cambiar, y muchas veces estás cambiando para bien, empiezan los detractores de tu vida, los que te envidian, los que te señalan, los que te cuestionan a decir, este se le subió la fama al cuello, mira cómo estás cambiando. O sea, lo que están dando a entender es que el cambio es malo, pero la Biblia dice que el cambio en Cristo es bueno, es necesario. Siempre estamos transformándonos para parecernos cada vez más a Él. Entonces, la conversión significa que tú estás siempre en una constante transformación. Y esto es tan profundo que hasta tu teología empieza a cambiar. Porque cuando comienzas a seguir la palabra de Dios, muchas veces empiezas a estudiar y es muy común caer en errores doctrinales. Pero si te mantienes, si amas a Jesucristo, si empiezas a estudiar sistemáticamente, Dios mismo te va a mostrar que tú estás equivocado y vas a empezar a decir, hey, lo que antes creía que era correcto, ya no es correcto, porque tengo mayor iluminación, mayor sabiduría, mayor discernimiento. Hay un ejemplo precioso de una conversión genuina en la Biblia. Me refiero a un hombre que se llamaba Saulo. Saulo, para poder describir quién era, podemos ir al libro de los Hechos. Cuando tú lees el capítulo 7, versículo 58, dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el contexto, para abreviar un poco esto, el capítulo 7 del libro de los Hechos está narrando la muerte del primer mártir de Jesucristo, que decide morir por predicar el evangelio. Pero esa muerte tuvo un espectador que aprobó el apedreamiento de Esteban. ¿Y quién lo aprobó? ¿A quién le pusieron la ropa de Esteban? Porque lo desnudaron a los pies de Saulo. Y si nosotros leemos el capítulo 8 del libro de los Hechos, describe un poco quién era Saulo. Dice capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y unos hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Este hombre tenía tanta maldad dentro de sí que fue y le pidió cartas a sus autoridades, que en ese tiempo era el sumo sacerdote, pudo ser Caifás o alguno de los hijos de Caifás. Les pedía cartas para ir a otras ciudades a buscar cristianos y ponerlos presos y apedrearlos. Imagínate la maldad que había en este hombre, que ya no se conformaba con perseguir a los cristianos en Jerusalén y en Samaria y esparcirlos por Judea, sino que también quería ir a Damasco a perseguir a estos hombres. O sea, Saulo era un perseguidor, era un fariseo, era una bestia. Pero Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si quieres conocer la historia completa, en Hechos 8 puedes ver la conversión de Saulo. Y este hombre, Pablo, se llamaba Saulo antes, empezó a llamarse Pablo. Y este hombre de perseguidor
pasó a ser predicador. De fariseo pasó a ser mensajero. De bestia pasó a ser instrumento de Dios. El perseguidor empezó a ser perseguido. El perseguidor empezó a hacer viajes misioneros para predicar el evangelio. Empezó a dar frutos, empezó a levantar iglesias. El perseguidor fue el que escribió el libro de Romanos, que es la columna vertebral del cristianismo. Escribió la carta magna de Gálatas, escribió Efesios, escribió Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Timoteo. Ese hombre que era una bestia. ¿Puedes notar conmigo una conversión genuina? ¿Puedes notar una transformación? ¿Puedes notar el poder de Dios en Pablo? Sin lugar a dudas. De Saulo pasó a ser Pablo. Hay un cambio. Pero si tú dices que eres seguidor de Jesucristo y sigues consumiendo la misma información por estas plataformas, sigues teniendo el mismo rencor por un familiar o por un amigo, si tú dices que eres seguidor de Jesucristo, pero en tu corazón hay envidia, hay resentimiento, hay amargura, hay ira, si no has arreglado asuntos antiguos que te atormentan, que te torturan, si sigues siendo el mismo, no tienes una conversión. Hiciste una decisión de fe, hiciste una oración en un momento lindo, pero no hay una nueva creación. Porque una nueva creación implica en creerle a lo que Cristo dijo, en transformarnos, en no conformarnos en lo que somos actualmente, en estar en una constante meditación, introspección y decirle: Señor, yo soy pecador, muéstrame mis pecados, dime qué debo mejorar, muéstrame a través de tu palabra cuál es el camino a seguir, qué es lo que tú quieres que yo mejore de mi vida. Quiero cada día parecerme más a ti y dejar atrás el mundo. Eso es una conversión. Eso sí es una doctrina de vida o muerte. No el Apocalipsis, no lo que siempre la gente quiere ver, lo que pasa del futuro. Un cambio. ¿Cuáles son los elementos indispensables e inmutables de una conversión? Hazte esa pregunta. Escribe esa pregunta. ¿Cuáles son los elementos indispensables e inmutables para una conversión? Porque si es tan importante esto, tenemos que saber cuáles son esos elementos. Vamos juntos a los evangelios. ¿Qué dijo Cristo? Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Arrepiéntete y cree. Una de las cosas que más tristeza me da cuando escucho pastores de Venezuela, y lo digo con mucha tristeza, es que hablan de fe, hablan de amor, hablan de consolación, hablan de paz, hablan de gozo, hablan de prosperidad, pero nunca mencionan el arrepentimiento. Y ya acabamos de decir hace unos minutos que creer en Cristo no es suficiente, porque los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Promueven una fe fácil. Reúnen en eventos y en iglesia muchas personas. Gracias a Dios que en este tiempo no lo pueden hacer. Pero siguen distribuyendo por estos medios que solamente es creer, cuando el mismo Jesucristo en Marcos 1:15 dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. Ahí está la conversión. La conversión necesita arrepentimiento y creer. ¿Creer en qué? En el evangelio. Porque es en el evangelio donde tenemos los términos y las condiciones
que nos proporcionan la seguridad de nuestra salvación. Si tú no lees la Biblia, si tú no estudias las palabras de Jesucristo, ¿cómo puedes saber cuáles son los términos y las condiciones para que tú estés seguro de que si mueres hoy, vas al paraíso y no al infierno? La Biblia habla de un paraíso y de un infierno. Y eso es importante saber. Acabamos de desarrollar la doctrina de la conversión. En el próximo video vamos a desarrollar el arrepentimiento y, si nos da tiempo, la fe, si no los dividimos en dos, para entender entonces que ya sabemos que una conversión genuina es una nueva criatura, implica cambio y transformación. Y sabemos que los elementos inmutables e indispensables de una creación, una nueva creación, una conversión es la fe, el arrepentimiento. Creer y el arrepentimiento. Voy a dejar esta transmisión en vivo hasta aquí para dejarla 24 horas y poder guardarla para publicarlo. Deme unos minutos y me vuelvo a conectar. Comparte esta información. Compártela con los tuyos. Sé un discípulo de Jesucristo. Estudia esta información. No la dejes en un video. Si es posible, vuélvelo a ver, vuélvelo a meditar. Toma notas.